momento de tomar decisiones, es momento de abandonar la inercia, de abandonar el camino establecido previamente, es un momento de ruptura histórica con todo lo que ha estado establecido hasta el momento, tanto en el ámbito económico, con la ruptura de un régimen económico, con la crisis de un sistema capitalista que en el espacio español se agota, está agotado, el sistema capitalista español está agotado y por eso tiene la necesidad de reestructurarse en el marco de las reformas estructurales, que es así, es el lenguaje por el cual pues en última instancia se le está llamando a los recortes en sanidad, en educación, en derechos civiles, en derechos sociales. Pero también es un momento de ruptura ideológica, y ahí donde el libro de Juan Carlos quizás tiene mayor valía todavía, porque es un libro que nos va a aportar elementos novedosos, un cambio de paradigma, nos invita a un cambio de paradigma en la forma en la que pensábamos las cosas, porque hasta ahora la ideología dominante nos vendía un discurso, un relato, no solo a los que estamos aquí, que intuyo, deduzco, que somos ya personas concienciadas y que nos gusta pasar una tarde pues escuchando a Juan Carlos en una librería, sino que ese discurso que se difuminaba, se divulgaba por todos los medios de propaganda, a través de la televisión, de la radio, del día a día, incluso entre los bares, ese discurso, ese relato según el cual habíamos alcanzado el fin de la historia, aquella tesis de Fukuyama, el fin de la historia, el fin de las ideologías, ya no quedaba hacer grandes preguntas, ya no hacía falta hacer grandes preguntas como qué modelo de sociedad queremos, hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde vamos, sino que ya solo quedaba gestionar lo que era el sistema económico capitalista que emergía triunfante de esa guerra de ideologías que daba paso a otro modelo de simplemente la gestión. Y ese relato que tiene su cristalización en numerosos aspectos, por ejemplo, el que afecta a la juventud, según el cual hay que estudiar primaria, después secundaria, después ir a la universidad, sacarse un máster, aprender idiomas para tener acceso a un mercado laboral que al principio será precario, pero que en última instancia se consolidará, acceder a una vivienda, siempre al principio en dificultades financieras, pero después acceder a una vivienda, y ese dispositivo ideológico que se encendía en ese relato, que era al final vivirás mejor que tus padres. Ese relato que se ha propagado por esos medios de propaganda está roto, y no solo está roto para nosotros, que ya probablemente habría estado roto desde hace mucho antes, sino que también está roto para la ciudadanía que está en la calle y que hasta ahora no se había preocupado pues, de aspectos políticos, de aspectos sociales, y que sin embargo ahora se encuentra desconcertada, perdida, despistada, sin saber hacia dónde hay que ir. Y es el momento en el que es importante hacer esa labor de divulgación, pero de divulgación seria, rigurosa, sensata, y que llama y anima y llama pues a la organización política de todos los ciudadanos, no confundir política con la política institucional, sino política en el sentido amplio, en el sentido de las calles, las conversaciones en las calles, en los movimientos sociales, en cualquier asociación de vecinos, en cualquier organización social, esa política que hace esas grandes preguntas y que vuelve a resucitar pues esas grandes preguntas pertenecientes a la izquierda clásica que siempre quiso avanzar hacia un nuevo modelo de sociedad distinto, anticapitalista, y que ahora pues emerge la oportunidad, surge la oportunidad de convencer a mucha más gente por ese momento en el que nos encontramos. Y además, solo por terminar con estas cuestiones, animo a leer este libro porque es un libro además muy bonito. Es un libro muy bello. Yo le decía a Juan Carlos que además él es un poeta. Él es un poeta y a veces leyendo el libro me encontraba subrayando frases por lo bonita que eran y no por la sustancia, y yo como economista esas cosas, los economistas sabéis que somos mucho más fríos, pues te encontrabas subrayando algo que era poesía y decías, qué raro Alberto, estás cambiando. Bien, es culpa de Juan Carlos porque verdaderamente tiene una especie de habilidad, un don a la hora de expresar las ideas. Y creo que eso es muy importante en un tiempo además oscuro. Es un tiempo oscuro en el que, pues como Olga hacía en un artículo reciente, el crecimiento de la extrema derecha es una constante. Lo estamos viendo, es algo que está materializado en las calles, desgraciadamente, y que va creciendo. Va creciendo en Grecia, va creciendo en Francia, pero va creciendo en España, que era sobre lo que hacía el artículo Olga. Es un tiempo oscuro en el que espacio que no ocupamos nosotros con nuestras ideas, espacio que ocupa la extrema derecha, porque intenta canalizar la frustración de la gente, una frustración que se deriva de la crisis capitalista, que se deriva de la aplicación de las políticas neoliberales, esa frustración que el gobierno intenta convertir en resignación, intenta convertir en un deseo de mantenerse en casa encerrado y dejar que el gobierno pueda hacer sus planes tranquilamente sin que la ciudadanía pueda tomar ningún partido por el futuro de su propia vida.
Y nosotros creo que tenemos, desde la izquierda en la que yo pues me sitúo, desde la izquierda en la que yo creo en sus valores, creo que tenemos que convertir esa frustración en esperanza, en una esperanza con unos valores de izquierda, en los valores clásicos, en unos valores de transformar el sistema capitalista, superar el sistema capitalista en un modelo de sociedad alternativo con esos valores. Y eso, evidentemente, no solo se hace desde la resistencia, se hace desde la construcción, y no solo se hace desde la construcción moderna, fría, estable, propia de los economistas, sino que se hace también desde el ánimo, la esperanza, que emanan pues discursos como el de Juan Carlos, esas ideas, esa belleza, porque como en el propio libro Juan Carlos habla, no todo es racionalidad en el comportamiento de los seres sociales, sino todo lo contrario. El componente emocional es muy importante y a veces nos enfrancamos con ideas muy frías, debates muy abstractos que la gente le queda muy lejano. Sin embargo, elementos emocionales siempre sólidos y serios, sin caer en el populismo superficial que intenta aprovechar de forma oportunista un fenómeno social, pero siempre recurriendo también a esa emoción, a esa sensibilidad que tenemos los seres sociales. Son elementos que plantea el libro y por eso yo creo que ese libro, que lleva además ese título provocativo, en un momento en el que toda la política parece estar desprestigiada, cuando no es cierto, es el momento probablemente en las últimas décadas que más política se hace. Esto probablemente, esta sala no se llenaría de esta forma hace 6 años o 7 años, a pesar de que Juan Carlos era igual de brillante entonces, pero la sensación es que la política está surgiendo con mucha más fuerza, todo lo contrario a lo que se indica en las supuestas encuestas que hablan solo de la política institucional y que efectivamente, en términos de política institucional, sí hay un descrédito además sobradamente merecido. Pero es momento de política, es momento de aprender, es momento de formarse, de organizarse, de movilizarse y es momento de sentarse también a estudiar. Y recomiendo una cuestión para terminar, definitivamente, antes de dar paso a Olga. Es un libro para estudiar y para formarse, he insistido en esa idea, insisto y recuerdo un elemento importante. Estudiarse también es costoso, pero hay que hacerlo. Hay que hincar los codos, hay que subrayar el libro de Juan Carlos, no solo lo bonito, también lo sustancioso, lo que puede ser más duro de leer, porque hay que aprender, hay que dotarse de herramientas no solo para comprender lo que pasa, sino también para convencer a otros. Es las opiniones y las reflexiones que yo he sacado leyendo pues un magnífico libro, que es el que, por eso decía, tales palabras se corresponden, pues porque verdaderamente es un libro que merece la pena. Sin más, voy a pasar a la palabra a Olga, de la que, como decía al principio, pues también aprendo no solo con sus libros, sino con sus artículos, y estoy seguro de que nos puede hacer una reflexión del libro de Juan Carlos apasionante. Muchísimas gracias. Bueno, es un placer estar aquí, perdonad el retraso, soy madre y a veces conciliar todo en la vida es complicado. Es un placer estar rodeada de amigas, de amigos, de 2 buenos amigos. A Juan Carlos lo conozco ya desde hace muchos años. Venía ahora caminando, tratando de recordar cuál fue nuestro primer encuentro y creo que se remonta al año 2003, cuando yo regresé de cubrir la invasión de Irak, que él andaba ya trasteando en la calle, porque una de las características de Monedero es que está en la calle, es un politólogo, pero está en la calle, da clases, pero sale de la universidad y de lo académico y está en la calle. Y ya en 2003, en un momento en el que todavía la calle no latía, como luego iba a latir posteriormente, o latió en un momento dado con el no a la guerra, pero luego parece que se vino abajo, pues él estaba ahí. Yo creo que fue una noche en la que intentamos arreglar el mundo. No cuentes mucho más. En esa noche yo creo que fue nuestro primer encuentro. Luego llegó 2004, llegó el 11M, llegó el 13M frente a Génova, donde él también, bueno, pues tuvo mucho que ver en esa reunión espontánea que surgió frente a la sede del Partido Popular un día antes de las elecciones de 2004. Y seguimos viéndolo en la calle, ¿no? En 2011, pues en el 15M, ahí estaba como una persona más, sin destacar, muchas veces intentando cubrirse bajo una manta de anonimato, escuchando, muy interesado, absolutamente apasionado, por supuesto, como es él, y ante un momento como aquel, pues también mucho más, y sigue ahí. Y yo creo que eso es lo que dota al trabajo de Juan Carlos
de un contenido sustancial que lo diferencia de otros muchos libros académicos que en la teoría y en lo abstracto nos pueden resultar muy interesantes, pero que quizás desde mi punto de vista les falta esa vinculación con lo real, con lo tangible, con la calle, con los movimientos sociales. Y esto ya de por sí a mí me parece que es un auténtico tesoro, ¿no?, procediendo de un politólogo. Yo no me quiero extender mucho, pero sí que para abrir boca, para quienes aún no hayáis leído el libro, me he apuntado algunas frasecitas que a lo largo de la lectura del libro, de la que he disfrutado muchísimo, he ido apuntando. Es un libro, como decía Alberto, es un libro realmente hermoso, porque Juan Carlos también yo creo que entiende la política vinculada a la pasión, a lo emocional e incluso al amor. Él en un momento dado dice que el socialismo es amor. Y evidentemente una persona que está tan en contacto con la realidad sabe relacionar las cosas y sabe vincular la teoría política con la realidad y con los deseos o los anhelos del ser humano. Y ahí no puede quedar al margen, de ninguna manera, la emotividad, las emociones y el amor. Recuerdo que en 2011 tuvimos una conversación cuando uno de los viajes que hice en 2011 a Egipto, cubriendo las revueltas árabes, a la vuelta coincidimos en el Patio Maravillas, creo recordar, y dando una charla yo hablaba de cómo algunos activistas vinculados a las revueltas árabes y en concreto a Egipto trataban de subrayar no solo el carácter político de la revuelta, sino también el carácter emocional. Incluso como un célebre novelista egipcio trataba de comparar las revueltas egipcias a un proceso de enamoramiento en el que por encima de todos los obstáculos la persona quiere llegar a la otra persona amada, ¿no? Y esto a Juan Carlos le gustó mucho y coincidió que él ese día o el día anterior había publicado un artículo desde mi punto de vista brillante que comenzaba precisamente diciendo, que me he traído aquí, me he apuntado al inicio, que comenzaba apelando a esa relación entre la política y lo racional con la pasión. Y comenzaba ese artículo de 2011, Juan Carlos, diciendo: saben los neurólogos que las pasiones residen en nuestro cerebro más primitivo. Toda decisión racional es antes emocional. Yo creo que esto está siempre presente en el pensamiento de Juan Carlos Monedero y también está presente en este libro de una manera muy interesante y realmente muy estimulante. Como os decía, os voy a leer algunas frases que a mí me parecen interesantes del libro, de diferentes capítulos, con lo cual algunas no están muy enlazadas con otras, pero yo creo que a través de ellas os podéis tener algunas pistas de por dónde va lo que él aborda. Vivimos un tiempo en el que la gente decente anda perpleja, comienza diciendo, y los canallas envalentonados. La última vez que en nuestro mundo cristiano gente indecente se tiró por la ventana fue en 1929. Hemos inaugurado el siglo de la economía apenas amenazada por la política. La diferencia entre la autoayuda individual y la colectiva es que la primera presume una claudicación cobarde ante la vida. La valentía es un gran abridor de caminos. Necesitamos el instinto para vivir y la cultura para no morirnos. Recuperar la política es decirle al Estado y al mercado que nos devuelvan el control sobre nuestros vínculos y nuestras decisiones. Es recuperar la vida como una asociación de gente que sueña parecido. No vayas a las palabras del pasado creyendo que ayer significaban lo mismo que hoy. Vivimos en un mundo donde todos nos compramos y nos vendemos, donde el sueño neoliberal, que cada cual se vea como la empresa de sí mismo, ha cuajado. Él hace diagnósticos, pero luego da respuestas también, ¿eh? Hemos hecho del embudo toda una metafísica política llamada democracia. Hay que cambiar el punto de mira. De nada valen la mejor ley electoral o la mejor constitución si no hay voluntad de repartir igualitariamente los derechos y obligaciones de la vida compartida. Bueno, etcétera, etcétera. En la evolución de los exámenes de aptitud laboral dejó de ser relevante la capacidad de dirigir equipos para valorar más la capacidad para deshacerse de sí mismos. Si nadie compra, lo que queda es especular o despojar las riquezas
a los que las tienen y se dejan despojar. Es pura depredación. Él expone un diagnóstico muy interesante y luego comienza a dar respuestas. Y evidentemente, una de esas respuestas es desaprender. Desaprender para poder reconstruir. Él apuesta por desaprender y olvidar tantas cosas que nos han inoculado para poder reconstruir desde una actitud creativa y nunca desde la individualidad, siempre desde lo colectivo. Y en un momento dado, o a lo largo de todo el libro más bien dicho, hace hincapié en... Él cree en el ser humano, o sea, Juan Carlos cree en el ser humano. Es un hombre de izquierdas y por lo tanto cree en el ser humano. Y dice, no era verdad que fuéramos tan egoístas. Y esa creencia en el ser humano yo creo que es una de las características que envuelve todo el libro, apelando también a ese amor que es solidaridad, apelando también a la emotividad y apelando a esa necesidad de vincular lo individual con lo colectivo. Es un libro de política, pero no es solo un libro de política, es un libro también de filosofía, es un libro de psicología individual y colectiva, incluso en algún momento incluso de antropología. Es un libro en el que es un libro un poco multidisciplinar, como es Juan Carlos, ¿no? Y es un libro vitalista, porque Juan Carlos Monedero es un vitalista. En realidad tiene un alma joven, ama la vida, ama la política, ama lo colectivo y vive con la creencia de que las cosas se pueden cambiar. Y eso es lo que expone en este libro, y desde esa perspectiva es como él aborda la política. Como decía antes, no nos habla solo de teorías, de abstracciones, sino de esa política vinculada a la vida y de esa política que busca otros modelos en los que nos podemos organizar de manera colectiva. Bueno, tengo por aquí alguna frase más, pero no quiero extenderme mucho. Él es conocedor de otras culturas, sabéis que que está muy vinculado y que es conocedor de algunos procesos muy interesantes que se han vivido en América Latina, y yo creo que eso también imprime mucho carácter en su obra y en su pensamiento, porque es una persona, y me consta, este año coincidimos en Venezuela, por ejemplo, que no ve a otras culturas desde una visión tolemaica, europea, de hombre blanco occidental, que se siente superior, paternalista, frente a otras culturas. Es un hombre que sabe escuchar a otras culturas, algo que es fundamental y más aún en el siglo XXI, y que por lo tanto ha sabido aprender de esas otras culturas. Y es un hombre que siempre dice que hay que escuchar a esas otras culturas, como buen conocedor de ellas. Y es un hombre, en definitiva, que cree en la gente decente, que es la gente para la que ha escrito este libro. Creer, dice en un momento dado, creer que el ser humano es un ser mezquino y ruin, es verse abocado a apostar tan solo por lo privado, porque si no crees en el ser humano, realmente no podrías ni siquiera apostar por lo colectivo o por la construcción de algo entre todos y por la construcción de lo público. Bueno, le voy a dar paso ya, simplemente quería terminar recordando una frase que él no incluye en este libro, pero que yo creo que viene muy a cuento. En esta guerra sin balas en la que estamos actualmente, es realmente llamativo y esperanzador que surjan movimientos sociales, iniciativas políticas y sociales muy empeñadas en mantener la dignidad a flote y en luchar. Y como dice un vídeo que está circulando por la red estos días, llamando a la huelga de mañana y en defensa de la educación pública, evidentemente si no luchamos, evidentemente si no buscamos respuestas, evidentemente si no tratamos de ser gente decente y si no tratamos de buscar colectivamente esas respuestas, ya habremos perdido de antemano. Y en ese sentido a mí me parece apropiado terminar con una frase del historiador estadounidense Howard Zinn, al que tuve la fortuna de conocer hace unos años,
que él era un optimista nato, no desde la ingenuidad, ni desde la ignorancia, ni muchísimo menos, pero sí desde la creencia de que solo creyendo en la posibilidad del cambio y solo buscando caminos podemos hallar respuestas y algún resultado. Si nos instalamos en el escepticismo, nos quedamos sentados en el sofá y no hacemos absolutamente nada. Y decía Howard Zinn que el futuro es una infinita sucesión de presentes y que vivir ahora como pensamos que los seres humanos deben vivir, desafiando el mal que nos rodea, es ya en sí una maravillosa victoria. Con esto termino y doy paso a mi querido amigo Juan Carlos Monedero. Gracias. Gracias, Olga, y gracias Alberto. Gracias, Olga, por tantas cosas y también por dignificar tanto la profesión periodística y gracias... Silvia, hace un poco de... ¿Cojo el otro? No, está bien. ¿Está bien? Ah. Y gracias por haber sido nuestro corazón, jugándote el tipo, ser nuestro corazón en el corazón de las revueltas árabes. Igualmente, Alberto, gracias por tantas cosas y gracias por darnos esperanza de que la política se puede hacer de otra manera, por contarnos que se puede estar en un partido y no ser patriota de partido. Y gracias porque algo estarás haciendo muy bien porque el fascismo te ha señalado. Y que sepas que no estás solo y que si te tocan, nos tocan a todos. Nos hace falta un curso urgente de política o vamos a seguir buscando excusas y haciéndonos trampas al solitario. Si sirvieran los libros de autoayuda, en esta librería crece y crece el estante con los mismos, pues hace tiempo que no tendríamos problemas. Pero como decían, creo que la única autoayuda real es la autoayuda colectiva, y la autoayuda colectiva se llama política. ¿Es aburrida la política? Bueno, pues eso dicen también de la música clásica. Es curioso que eso que apasiona a los ricos, a los pobres a menudo les parece aburrido. Alguien se habrá encargado de que las cosas sean así. La chusma que vea Gandía Sor, y eso, que cada vez sea más chusma. Algunos ven Juego de Tronos y se creen super guays, ¿no? Y también piensan así. Algunos no pensamos de esa manera, al contrario. Si pensáramos así, como decía Olga, estaríamos viviendo en el pesimismo más crudo. Al revés, algunos pensamos que en la gente común hay posibilidades fuera de lo común, en la gente ordinaria hay posibilidades extraordinarias. Somos pesimistas, pero somos pesimistas esperanzados. Uno de los problemas que tenemos es que no vemos a la mano que mece la cuna. Creemos que las cosas que nos pasan como cuando llueve o cuando sube la marea. Si no hay actores, es decir, si no hay gente a la cual responsabilizar de los hechos, si las cosas ocurren porque meramente tienen que ocurrir, desaparece la política. Y las decisiones, cuando desaparece la política, quedan en manos de los técnicos. Y nos dicen al pueblo, no, si el problema no es político, es simplemente técnico, dejemos el conflicto de lado porque no hace falta el conflicto. No hay nada que no pueda solucionar un buen sabio, como los sabios del Banco Central Europeo. Fíjense ustedes que hay gente encargada exclusivamente de que no pensemos y sobre todo de que si pensamos, pensemos como ellos. Sabemos que el Partido Popular reparte argumentarios a sus periodistas mercenarios. Sabemos que el Nobel de la Paz, Barack Obama, persigue a Snowden, a Manning o a Assange. Rajoy, en cambio, no persigue a Obama por espiarnos. Pues ellos sabrán por qué. Los medios de comunicación que tendrían que alertarnos y que generarnos inquietudes, muy al contrario, son parciales y cada vez más volcados al entretenimiento. ¿Cómo no recordar aquella noche infausta cuando CNN se fue a negro y apareció de pronto Gran Hermano 24 horas? Los medios de comunicación volcados al entretenimiento, fíjense, en estos momentos, como decía Alberto, donde necesitamos la política, en las tertulias están convirtiendo a la política en una suerte de salsa rosa. Y la universidad, por eso mañana vamos a la huelga, por eso los estudiantes, casi siempre vanguardia en estas cosas, ayer y hoy han planteado que también había que parar. La universidad es demasiado complaciente en un momento demasiado grave como para quedarse tan sentada. La patronal española plantea llevar la jubilación a los 70 años y al mismo tiempo pide más dinero para las autopistas, para ganar más plata. Un anuncio en Infojobs
Busca un licenciado en administración de empresas para repartir bollería a las 4 de la madrugada en Murcia. Otro anuncio de Infojob ofrece 400 euros brutos a una persona que atienda ininterrumpidamente en su casa, donde ha tenido que abrirse 2 líneas de teléfono, donde tiene que tener plena disposición y, por supuesto, tiene que darse de alta en autónomos, comiéndose prácticamente todo ese sueldo. La última vez que en Europa se lograron derechos fue en mayo del 68. Las luchas de ayer son los derechos de hoy. Las luchas de ayer son los derechos de hoy. Y el hecho de que llevemos 40 años sin pelear implica porque la ausencia de luchas de hoy van a ser la falta de derechos de mañana. Derrotada la ciudadanía, nos encontramos con que esta gente que hace estos anuncios, o esta patronal, o estos políticos que recortan lo que nos costó 200 años conseguir, anuncian sus edictos de vencedor. Porque cuando yo leo un anuncio de estas características, me parece que es el edicto de alguien que ha tomado la plaza y que no está haciendo prisioneros. Ningún verdugo ha entregado nunca la soga si no se le han arrancado de las manos las futuras víctimas. Tenemos seguridad social, pensiones, educación pública, sanidad pública, solo cuando el miedo cambió de bando. Hoy, en cambio, los asustados parecemos nosotros. Esa gente, ya digo, decente, que está perpleja, mientras que los canallas andan absolutamente envalentonados, porque la gente decente no quiere no ser víctima pagando el precio de ser verdugo, porque sabe que no quiere salir del agujero perdiendo la dignidad en ello. La gente decente que no sabe qué batalla ha perdido, si ha hecho sus deberes. La gente que ha hecho todo lo que le decía el ejército, ahora vencedor. Incluso gente que se ha humillado, que ha traicionado sus ideales de juventud, que ha traicionado a los suyos, que se ha autoexplotado para hacer bien, ya digo, los deberes, pero que al final ve cómo es inclementemente ejecutado. Y si lo que nos pasa no será otra vez, como decía Ortega y Gasset, que no sabemos qué nos pasa. El neoliberalismo es una manera de entender el mundo basada en el individualismo y en la competitividad. Se ha convertido, fíjense ustedes, en un nuevo sentido común. Contaba el otro día en clase cómo leíamos que la Honduras, por supuesto, la Honduras no de Belcelaya, al que le dieron un golpe de Estado por declarar un salario mínimo más alto y por acercarse al proceso del ALBA y huir, ¿no?, de la tutela norteamericana. Le dieron un golpe de Estado y, por supuesto, el Nobel de la Paz, Barack Obama, accedió a asumir ese golpe de Estado. En la Honduras, ya digo, posterior a Zelaya, nos enteramos que una empresa surcoreana de 3.500 trabajadores obliga a los mismos a usar pañales para que no tengan que ir al baño y ahorrarse esas horas. A mí lo que me escandaliza no es que un empresario obligue a llevar pañales a los trabajadores, porque siempre nos han obligado a llevar pañales, reales o simbólicos. A mí lo que realmente me preocupa, y por eso he escrito este libro, es que si el empresario le dijera a los trabajadores, os ponéis los pañales o deslocalizo la empresa y me la llevo a otro lado, seguramente muchos de esos trabajadores se verían en la obligación de decir, trae acá esos pañales. Creo que nuestra obligación central, y como bien decía Alberto, para entender eso tenemos que estudiar. No saben ustedes la alegría que me da que hay un diputado de la izquierda que además sea un intelectual, porque no puedo dejar de recordar esos tiempos donde los intelectuales de la izquierda eran a la vez los políticos de la izquierda y también eran líderes sociales de la izquierda. Les decía que tenemos la obligación de entender aquello que no se ve, por eso hacemos falta los científicos sociales, si no seríamos unos cantamañanas. Si dijéramos lo que dice todo el mundo, ¿para qué demonios hacemos falta? Se debe presuponer que decimos las cosas que no son evidentes, que otorgamos herramientas para ver lo que no se ve. Uno mira por la ventana y parece que es el sol el que da las vueltas alrededor de la Tierra, y tiene que venir el científico a decirte, no es así. Y seguramente el clérigo te va a prender fuego, pero el ser humano que apuesta por la verdad, que está incluso dispuesto, cuando la interpreta, a morir por esa verdad, dice, no es así. No es el sol el que da vueltas alrededor de la Tierra. Por eso ya digo, necesitamos científicos, pero necesitamos científicos críticos, aún más en un tiempo de crisis, porque la raíz de la palabra es la misma. Fíjense ustedes que estos anuncios de Infojob, o esto que les cuento de Honduras, implica que hay un sentido común que se nos ha metido hasta los tuétanos del pensamiento. La derecha es neoliberal, es decir, hace del individualismo y de la competitividad sus razones de organización social, y lo saben. Pero la izquierda también es neoliberal y encima no lo sabe. Me acuerdo que yo contaba siempre
cuando iba a Venezuela, contaba una historia que igual ustedes saben. Ya me estoy distrayendo. ¿Iba bien? ¿Pero ya? No, una historia donde un tipo muy comunista le dicen: oye, si tú tuvieras 2 fincas, ¿qué harías? Una para mí y otra para el partido. Y si tuvieras 2 aviones, hombre, pues uno para mí y otro para el partido. Y si tuvieras 2 Rolls Royce, uno para mí y otro para el partido. Y si tuvieras 2 gallinas, el tipo se pone a dudar y dice: oye, no dudas las fincas, los aviones, los Rolls Royce y 2 miserables gallinas dudas. Y dice: no, es que las gallinas sí las tengo. Bueno, pues fíjense ustedes que se me enfadó el Partido Comunista de Venezuela. Fíjense ustedes que la izquierda también es neoliberal y el problema es que no lo sabe. En la Alemania nazi, muchos judíos, la organización política de los judíos, que también eran alemanes, muchos de ellos colaboraron en el propio exterminio. Unos judíos para mí mucho más decentes, se metieron en el gueto de Varsovia, tomaron las armas y se levantaron. Si hubiera habido más judíos copiando el ejemplo del gueto de Varsovia, no habríamos vivido esa infamia del Holocausto. No aprenderemos nunca. En este tiempo, ya digo, en el que los canallas están envalentonados y la gente decente perpleja, cualquier perspectiva de cambio pasa por entender que nuestra manera de pensar no la hemos decidido nosotros. Hace 40 años, la ciencia social diagnosticó la imposibilidad de universalizar el modelo capitalista y la democracia representativa. Hace 40 años, el grueso de la ciencia social dijo que había un colapso del modelo del Estado social, capitalista y la democracia representativa. Y la izquierda dijo que había una crisis de legitimidad. Y rápidamente contraatacó la derecha y dijo: no es una crisis de legitimidad, es un problema de gobernabilidad. El problema no es que los gobernantes sean ilegítimos, sino que la gente está ingobernable. Hace 40 años el diagnóstico estaba claro, pero la izquierda empezó a decir: ¡ay, virgencita, que me quede como estoy! Mientras que la derecha planteó, y eso es el neoliberalismo, planteó el diagnóstico y también la terapia. Y nos dijo que había que rebajar la condición social del Estado, y que había que crear un gran mercado mundial y por tanto abrir las fronteras, que había que desregular la economía, que había que mercantilizar la mano de obra, que había que privatizar los bienes públicos, que había que construir organismos supranacionales que fueran capaces de poner en marcha la competitividad que iba a ser más difícil que pusieran en marcha los estados nacionales. Fíjense ustedes que al final ese tipo de cuestiones se centraban en una idea que la escribieron blanco sobre negro. Una persona qué curioso, fíjate Alberto, Huntington, el gran factotum de la política exterior norteamericana durante 40 años, ¿de quién es el maestro? Qué curioso, de Francis Fukuyama. Y Samuel Huntington es el que dijo que teníamos un problema, y era que las masas, como habían estudiado, estaban muy exigiendo demasiadas cosas. Y por tanto dice, no podemos seguir aguantando que esas masas estudien y nos exigen, porque están sobrecargando el Estado. Y por tanto plantearon que había que rebajar las exigencias de los universitarios, que había que rebajar los contenidos de los partidos políticos, que había que convertir los parlamentos en órganos técnicos, que había que controlar los medios de comunicación, que había que cambiar el sentido común de la gente. Hace 40 años acertaron y llevan casi medio siglo entendiendo que los cambios se hacían en las conciencias, como bien nos enseñó Gramsci. Gramsci, que claro, era un comunista, pero era un marxista heterodoxo. Muchos años después, diría Ludovico Silva, un marxista venezolano, que si los loros fueran marxistas, serían marxistas ortodoxos. Pero por fortuna, la gente no son loros. Y Gramsci, que no era un loro, entendió que había que cambiar la manera de pensar de la gente. Y que si ellos tenían las escuelas, y la iglesia, y los libros, y las traducciones, y las universidades, podíamos llegar alguna vez quizá al poder del Estado, pero nunca tendríamos el poder. Bien, les decía por tanto que la derecha, junto al diagnóstico, planteó la terapia. Y al final, fíjense ustedes, nos dijeron que como los problemas eran de gobernabilidad, había que rebajar el conflicto social, y el conflicto social había que sustituirlo por decisiones técnicas. De repente, a los responsables del Banco Central Europeo los llaman los sabios, y parece que hablan en una suerte de arcano muy diferente de los libros de economía que me leo de Alberto, que los entiendo perfectamente. En cambio, ellos hablan con una suerte de arcanos que no entendemos, pero al final estamos todos despedidos. Esos sabios, les invito a que miren ustedes las biografías de los sabios
del Banco Central Europeo, el que menos tiene un desfalco, una quiebra fraudulenta, el que menos. ¿Por qué? Porque son los presidentes de los bancos centrales de sus países. Les obliga a ser banqueros durante 40 años. Y ser banquero durante 40 años, seguro que te llevas al final de algún lado las cucharillas. Bien, le decía que al final no van a ser los pueblos los que tomen las decisiones, sino los expertos. Hay que despolitizar. ¿Qué era lo que le achacaban a Evo Morales, lo que le achacaban a Hugo Chávez, lo que le achacaban a Rafael Correa? Que estaba politizando a la gente. ¡Qué vergüenza! Hay una frase que me da mucha rabia que dice, fulanito que no es sospechoso, como si los demás fuéramos sospechosos, ¿no? Pero nos viene bien cuando alguien del otro bando dice algo que va en la dirección de nuestros argumentos. Y Warren Buffett, frase ya muy repetida, la segunda, tercera fortuna del mundo, dice, claro que existe lucha de clases, la hemos empezado nosotros y la vamos ganando. Y resulta que cuando nosotros decimos que no estamos de acuerdo, o que decimos que hay que cambiar el miedo de bando, o cuando salimos a la calle dicen que estamos rompiendo el consenso, que estamos politizando. Qué vergüenza que antes de ayer el portavoz del Partido Popular dice, la oposición es ultraconservadora y ultrarreaccionaria. Yo lo miraba diciendo, ¿pero vuelven estos a drogarse o qué es el problema, no? Es decir, ¿cómo puede ser que el portavoz del Partido Popular, que dijo hace un rato, hace unos días, había dicho que la bandera republicana era igual que la bandera franquista, ignorante, que no entendía que la bandera republicana era de un gobierno democrático y que además es legal, mientras que la bandera franquista era de una dictadura? Ese mismo tipo resulta que le dice a la oposición política, al PSOE y a la Izquierda Unida, dice, ultraconservadores y ultrarreaccionarios. En fin, eso pasa también porque nosotros hemos renunciado a construir nuestra historia. Este libro también busca reconstruir la memoria, porque como yo digo siempre, la derecha, en esa ausencia nuestra de inventar nuestra propia historia y recuperar los elementos más democráticos, esta derecha hace una línea directa de Viriat y Don Pelayo a Dolores de Cospedal, ¿no? Línea rectita, sin ningún tipo de problema, y viene Juan Carlos de Borbón a contarnos a nosotros la Constitución de Cádiz. Yo no podía creérmelo. Y por supuesto, sin citar a Fernando VII, su antepasado, que fue el que la abolió. Y resulta que venía el matalefantes venía a contarnos a nosotros cómo tenemos que interpretar la Constitución de Cádiz. Y decía, no tiene usted vergüenza. Claro, ¿cómo no? Si la arma y luego dice, no volverá a pasar, me he equivocado, pido disculpas. Al final no sabemos ni en qué se ha equivocado, ni de qué pide disculpas, ni en fin. Pero bueno, pero como se lo compramos, ¿cómo no van a ser impunes? Fíjese que yo siempre cuento que el primer día que comenzó el 15M, esos muchachos y muchachas que estaban de alguna manera encontrando referencia en Stefan Hessel, porque era un tipo de la resistencia, obligaron a quitar banderas republicanas. ¿Por qué? Porque entendían que eso era politizar, porque les habían robado la historia de su país y no sabían que el primer tanque que entra a liberar París con la división de Leclerc era el tanque Guadalajara, con republicanos españoles que habían seguido en Francia peleando contra el nazismo después de perder la guerra civil aquí. ¿Quién le había robado esa historia a esos muchachos que tienen que reivindicar un francés y que de repente ven una bandera republicana como algo ajeno a su pelea? Bueno, fíjense ustedes que la estrategia de la derecha siempre ha sido despolitizar. En esa frase tan franquista, haga usted como yo, no se meta en política. Y al final los asuntos colectivos pertenecen a las minorías. La izquierda, ya digo, se limitó a querer regresar al pasado por no leer a Carlos Marx. ¿Cómo se ha equivocado la izquierda cuando ha renunciado a su arsenal intelectual? Pues claro que es un error leer a Marx como si fuera un catecismo. Como yo siempre digo, ni Marx ni menos. Claro, pero qué absurdo es renunciar a todo ese arsenal de interpretación del sistema capitalista. ¿Dónde lo vas a interpretar? Claro, lo tienes que interpretar con modas. Y ahí nos encontramos al pobre Partido Socialista teniendo que recurrir a la última moda. A Anthony Giddens, a recurrir a Philippe Petit, a recurrir a George Lakoff y al final a Beatriz Talegón. Decía que esa estrategia que les he contado del libro, que es general, en España siempre se agrava. En España nos encontramos con que el Partido Popular y el Partido Socialista reforman el artículo 135 de la Constitución para dar prioridad al pago de la deuda por delante del gasto social. Tenemos un presidente que se presenta con un programa electoral al que él mismo reconoce desconocer porque se lo han mandado los mercados. Uno se pregunta quién vota en nuestras sociedades a los mercados. Hay una red de corrupción del partido de gobierno que se esconde entre los vericuetos de la justicia, que tiene dos varas de medir: monarquía
jueces, cajas de ahorro bajo sospecha ciudadana. Pero al final, fíjense ustedes, parece que no somos capaces, pese a esa evidencia del análisis, parece que no somos capaces de transformar las cosas. La oposición, ya digo, tengo la sensación de que en nuestro país sigue demasiado empeñada en parecerse a como era antes, y por eso no es capaz de emocionar a las nuevas generaciones. Yo me pregunto, ¿cuándo merecimos las españolas y españoles este gobierno? ¿Cuándo merecimos estas cúpulas de partidos que nos gobiernan en nuestro país? ¿Cuándo hicimos algo tan mal para merecer esto? El 15M, fíjense ustedes, lanzó las preguntas correctas, pero el 15M era una pregunta, no era una respuesta. Y fíjense que el corazón de este libro pretende ofrecer algunas de las respuestas. Voy terminando. En tanto en cuanto no veamos estas realidades que nos encarcelan con sus barrotes de pensamiento, no vamos a poder cambiarlas. Aquellas cosas que no se ven, no las podemos cambiar. Decía mi maestro Jesús Ibáñez que Dios es más peligroso muerto que vivo, porque vivo por lo menos se le ve venir. Bueno, pues yo digo que el neoliberalismo igualmente es más peligroso muerto que vivo, porque si sabemos que está vivo, por lo menos vamos a verle venir. El individualismo, como les decía, y la competitividad se nos han metido en los tuétanos, se han convertido en nuestra manera de estar en el mundo, individuos que pensamos solamente en nosotros mismos, en nuestros intereses particulares, y mostramos profundas dificultades para encontrar las razones de la vida colectiva. Y como dice Frederick Jameson, por eso, porque tenemos el individualismo y la competitividad metida en los tuétanos, nos es más fácil a todas y a todos nosotros imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Un individualismo que privatiza lo público y que termina, lo ha planteado Olga, por privatizarnos a nosotros mismos. Una competitividad que nos pone a todos en lucha contra todos. Y como alimento para estos dos grandes monstruos, y esto es uno de los elementos para mí centrales del libro, hay tres palancas que alimentan estos monstruos con las que convivimos. La primera es la mercantilización de prácticamente todos los ámbitos de nuestra vida. Es decir, es prácticamente imposible, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, encontrar ámbitos de nuestra existencia que no estén cruzados por algún tipo de relación mercantil. Y eso nos lleva a tener a todos el pecado de la omnipotencia. ¿Por qué? Porque si todos son mercancías, lo único que me impide poseerlas y ser un dios es tener dinero. Y al final enloquezco. Pero cuando mucha gente tiene ese sueño social, es la sociedad la que está enferma. Fíjense ustedes que hemos mercantilizado la educación, la salud, el ocio, el afecto, el sexo, la amistad. Fíjense ustedes, me escandaliza aquella gente que para ser empleable se opera los pechos, se opera la cara, se opera las nalgas. ¿Cómo es posible que alguien se meta en quirófano solamente para conseguir un puesto de trabajo? Pero ¿en qué locura de mundo estamos viviendo? Al mismo tiempo, fíjese que ya digo, en Estados Unidos 30 millones de personas tienen deudas por haber estudiado, y encima hacen una ley para que el estudiante que pide un préstamo para poder estudiar no pueda declararse en bancarrota. No tenemos los ciudadanos ni las garantías que tienen las empresas. Nos obligan a convertirnos en empresas de nosotros mismos. Hay una precarización laboral que es el otro gran elemento, donde estamos siempre con miedo, siempre frustrados, no podemos sindicarnos, no podemos generar amistades de fábrica, no podemos encontrarnos con nuestros iguales porque estamos radicalmente fragmentados. Y encima siempre, cuando tenemos un trabajo, estamos siempre en la frontera de que un golpe de mala suerte nos haga caer otra vez en la escala social. Y por tanto nos autoexplotamos. Trabajamos las horas que hagan falta. Trabajamos los españoles más horas que un esclavo griego de la Grecia clásica. Y fíjense ustedes, encima, como estamos interiorizando esto como un sentido común, si fracasamos no le echamos la culpa a nadie, sino que pensamos que, como decía yo el otro día, es que claro, como no has aprendido chino mandarín a las 3 de la madrugada por internet, te jodes, ¿no? Y al final, fíjense ustedes, nos va a pasar como en Estados Unidos, que no hay pobres. ¿Cómo que no hay pobres? No, hay losers, hay perdedores. Porque en el momento en que tú te ves a ti mismo como perdedor y no como pobre, no pides cuentas, no reclamas nada, es tu propia suerte, es un factum. Otra vez desaparecen los actores y es un hecho natural. Estás parado como si lloviera, como si no hubiera actores tomando decisiones para que eso sea así. Al final nos convertimos en empresarios de nosotros mismos, con una vida mercantil, con una visión de los demás en competencia,
incapaces de ayudar al otro, no vaya a ser que saque más nota que yo, consiga mi puesto de trabajo, se lleve esa cosa que yo quiero, y al final nos hemos convertido, ya digo, en mercancías que han olvidado aquello tan hermoso que decía Antonio Machado: todo necio confunde valor y precio. Y al final, fíjense ustedes, el tercer gran elemento es la desconexión. Y este libro pretende ser un machete para quitar, desbrozar la maleza, para cortar lo que nos impide ver y que entre el sol, pero también es un soldador, es una cuerda, es un cable para conectar nuestra desconexión. Es impresionante cómo viviendo en el mundo de la tecnología estamos desconectados. Y uno se pregunta, ¿por qué? Porque no nos damos cuenta. Pues vivimos desconectados porque vivimos en ciudades, en Madrid. Nada de lo que consumimos en Madrid lo producimos en Madrid. El agua que bebemos de Madrid no viene de Madrid. La energía que consumimos no la producimos nosotros. Y encima, los muchos desechos que producimos nos desentendemos de ellos como si no tuvieran nada que ver con nuestro modelo de vida. Y al final, como llegamos a casa, apretamos una palanca o abrimos la manija, pensamos al final que la leche viene del Tetrabric. Y al final perdemos la causalidad que nos hace recordar que la gente que trabaja es la gente que nos permite, por ejemplo, estar aquí hoy. Y que las cosas no suceden porque sí, que las sillas hay que colocarlas, que han tenido que quitar las estanterías del medio, que están con las cámaras, que alguien se ocupa de que haya la luz, alguien ha traído el agua. Es decir, nos hemos desconectado, porque hay otro elemento que nos ha hecho perder de vista esto, que es el dinero. Como pagamos las cosas con dinero, ya no nos acordamos de lo que significa lo que hay detrás del dinero. El dinero compra tiempo, pero nos hemos olvidado. Y pensamos que pagamos el precio de las cosas y ya nos hemos, de alguna manera, nos hemos liberado de ningún tipo ya de relación con la persona que nos ha hecho el favor. ¿Por qué la hora de una persona vale infinitamente más que la hora de otra? Como me gusta una película, la película no es muy buena, que se llama In Time, donde todos tenemos un código de barras con el tiempo que tenemos. Ah, que trabajas un día, pues te dan 4 horas más de vida. Ah, que te compras no sé qué, pagas con esto y te quitan 6 horas de vida. Y al final, si estás consumiendo y no estás metiendo en la caja, te mueres, haces clac y te mueres. Y al final, ¿cómo te das cuenta con esa película de que lo que compra el tiempo es dinero? Y ahí no puedes hacer trueque. En el trueque te das cuenta, porque en el trueque tú no engañas a la persona con la que estás haciendo un intercambio. En cambio, ya digo, con el dinero ni siquiera nos damos cuenta de eso. A veces, si la transacción es grande, se dan la mano, o dices gracias, ¿no? Pero ya digo, qué importante sería que recuperáramos las cosas que hay detrás del dinero. Y por supuesto, la tecnología. La tecnología que nos ha hecho creer que nos bastamos a nosotros mismos. La tecnología que en vez de conectarnos, nos está desconectando. Y encima sin enterarnos. Bueno, termino de verdad. Han planteado la idea de los neonazis, y claro que son muy peligrosos. Claro que la extrema derecha que amenaza a Alberto, la extrema derecha que mata gente, la extrema derecha que se está organizando. ¿Por qué? Porque el capitalismo en crisis siempre ha tenido como una de las respuestas la extrema derecha. Pero me gustaría que entendiéramos que la extrema derecha es el laboratorio del sistema. Es un laboratorio que está adelantando la que sería la última respuesta llegado el caso del sistema. Pero fíjense ustedes, planteaba muy bien Alberto, que la extrema derecha capta, como ya hizo Hitler o Dollfuss o Mussolini, capta la voluntad de personas golpeadas por la crisis del sistema capitalista. Pero la extrema derecha nunca critica el sistema. Critica los excesos del sistema, pero nunca está en contra del sistema. De alguna manera utiliza una retórica contra esos excesos para ganarse la voluntad de los golpeados por el sistema, pero siempre es funcional al sistema. La extrema derecha siempre ha sido funcional al sistema. Fíjense, ellos prefieren no utilizarla. El sistema prefiere no utilizar a la extrema derecha a no ser que la necesiten. ¿Por qué? Primero, porque la extrema derecha se nutre del lumpen. Y el lumpen puede salirte por lugares que tú no controlas. El lumpen es lumpen, y por tanto, si tú lo estás utilizando en su afán de rapiña, igual te hace algún comportamiento que tú no controlas, como hemos visto con Amanecer Dorado en Grecia. Y en segundo lugar, el sistema no le gusta a la extrema derecha. ¿Saben por qué? Porque nos deja las cartas demasiado encima de la mesa. Por tanto, fíjense ustedes, cuidado con engañarnos, porque la extrema derecha, insisto, es el laboratorio y la última respuesta del sistema, pero van a intentar luchar contra él en tanto en cuanto piensan que ahora mismo no es funcional. Pero tengan una cosa muy clara, si la alternativa real fuera entre socialismo y Amanecer Dorado, les prometo que las empresas del IBEX 35
algún partido que ahora dice que es de centro, y todos esos políticos a los que con demasiada frecuencia les toca la lotería, o se ven en los palcos de fútbol, o son amigos de los constructores, si la alternativa fuera socialismo o amanecer dorado, estarían con amanecer dorado. Si se quiere salir de la trampa neoliberal, hay que dar por acabado el tiempo de la confusión y el tiempo de la resignación. Vamos ya sabiendo lo que nos pasa, vamos ya entendiendo cuáles son los mecanismos, vamos a convertirlo en un nuevo sentido común. Vamos a intentar estos análisis convertirlos en el argumentario de nuestra cotidianidad, para que el sentido común ahora vigente parezca una cosa de marcianos. Vamos a construir de una vez, por tanto, con ese nuevo sentido común, una democracia que merezca ese nombre. Y como bien planteaba Olga, para eso hay que desaprender muchas cosas. A menudo lo importante no es lo que ignoramos, sino las cosas que sabemos mal. Yo siempre he dicho que la sabiduría del 15M era su ignorancia. ¿Por qué? Porque no sabía que era imposible, fue y lo hizo. En cambio, si tú sabes cosas pero las sabes mal, ahí estás perdido. Tienes que vaciarte primero de tanta basura para que te quepa algo nuevo en la cabeza. Fíjense ustedes que creo que el tiempo de las sonrisas con los que nos golpean y nos maltratan, creo que se tiene que acabar. Creo que el tiempo de la contemplación también se ha acabado. Creo que hay que terminar, ya digo, con simplemente asumir como si fueran parte del paisaje a esos que nos dicen que hay que alargar la jubilación a los 70 años, al tiempo que piden más privilegios para sus empresas. Creo que hay que acabar con esos concejales que dicen que se tiene que terminar eso de hacer deporte gratis. Hay que terminar con los ministros arrogantes que entienden que la universidad y la educación solo es para los que vengan ya estudiados de familia. A los que gritan que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, porque además hemos aprendido que no hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, que a lo sumo hemos vivido por encima de nuestras necesidades. Y entender que hemos vivido por encima de nuestras necesidades nos da armas para luchar contra esos que nos dicen que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. O esos que salen de los juzgados donde han ido denunciados por haber vaciado las cajas de ahorro y salen riéndose y diciendo, ricos como se han vuelto, que hicieron lo mejor de lo posible. Decía Marx en la tesis 11 sobre Feuerbach que los filósofos hasta ahora solo han interpretado el mundo y de lo que se trata es de transformarlo. Creo que tenemos que darle una vuelta a Marx. Creo que estamos otra vez en un momento histórico donde necesitamos de nuevo interpretar el mundo. Por supuesto que no se trata solamente de encerrarnos en la biblioteca a estudiar. Creo que tenemos que seguir poniendo freno al desmantelamiento de 200 años de logros obreros y ciudadanos. Pero si no entendemos lo que nos ocurre, a menudo lo único que vamos a estar haciendo es luchando contra los excesos del sistema y no vamos a tener las herramientas profundas para transformarlo. Por eso, fíjense ustedes, creo que al tiempo que es momento de frenar el desmantelamiento de lo ganado en estos 200 años, es tiempo de volver, ya digo, a interpretar el mundo. Hay preguntas, fíjense ustedes, que no tienen fácil respuesta. Por ejemplo, ¿por qué la gente humilde apoya a los partidos que quieren solventar la crisis cargándolo sobre las espaldas de la propia gente humilde? Si estuviera en Italia yo me preguntaría ¿por qué una monja vaticana de misa y comunión diaria apoya a un putero sinvergüenza canalla como Berlusconi? Porque una parte importante de esa ciudadanía apoyaba a su propio verdugo. Fíjense ustedes que ha sustituido a la crisis de los marcadores de certeza válidos para orientar a las sociedades durante el siglo XX, que ha sustituido a la religión, a las ideologías, al mundo del trabajo, a la nación. Tenemos que intentar entender qué es lo que ahora orienta, porque si nos damos cuenta de que hemos perdido esos marcadores de certeza, a lo mejor nos damos cuenta de que somos de estas personas que sin darnos cuenta creemos que hundido el partido, hundido el sindicato, hundida la fábrica, hundida la iglesia, solamente queda en pie el gran centro comercial. ¿Cuál es el sujeto hoy de la transformación social? Chávez, que no venía de ninguna rama de la izquierda y por tanto no podía ser ni del Frente Judaico de Liberación ni del Frente de Liberación Judaica. Como Chávez no venía de ninguna tradición de la izquierda, no sabía que las revoluciones no se pueden hacer sin la clase obrera. Menos mal que no lo sabía, porque allí no tenía clase obrera para hacer ninguna transformación. Y cuidado, la revolución en América Latina, como decía Lula, es comer 3 veces al día. La revolución es hacer aquello
que sea prácticamente imposible en tu sociedad. Y allí es comer 3 veces al día, era prácticamente imposible. Por eso alimentar a ese pueblo 3 veces es una revolución. ¿Qué es la revolución aquí, en nuestros países? ¿Qué es aquello que es imposible que cambiemos? ¿Qué es lo que tiene que cambiar en nuestra manera de pensar para que digamos que ha operado un cambio revolucionario? ¿Son los partidos políticos instrumentos válidos? Fíjese cuántas preguntas por responder, donde yo aquí simplemente intento aproximarme. Lo decía Olga, yo soy un pesimista pero esperanzado, o un optimista trágico. Soy pesimista porque creo que nos han robado nuestra forma de pensar. Soy pesimista porque creo que la hegemonía es neoliberal. Soy pesimista porque sé que el sentido común de la época está guiado por el individualismo y la competitividad. Soy pesimista porque sé que las crisis del capitalismo se zanjan siempre con violencia, exclusión y con guerra. Pero soy profundamente optimista. Primero, porque me sitúo en una hipótesis de victoria. Soy optimista porque pongo en marcha la voluntad, el optimismo de la voluntad, para no quedarme anclado en esa derrota. Porque sí que he aprendido durante todo este tiempo, y me lo enseñaron mis maestros, que el que se queda en el pesimismo ya ha sido derrotado. Y a veces nos hacemos trampas del pensamiento y no salimos de ahí. Jesús Ibáñez, ese maestro, que yo veía cómo lo visitaban premios Nobel en la facultad, y que iba el hombre con la bragueta abierta por la facultad, con su pipa lleno, parecía un lumpen, y él se reivindicaba de los lumpen, pero qué inteligencia, ya digo, que iban a la facultad a verle los premios Nobel. Él siempre nos enseñaba con ejemplos, también por eso este libro está lleno de ejemplos. Yo siempre cuento, cuando llegué a Alemania, había un profesor de los importantes del mundo de la ciencia política que estuvo 15 minutos diciéndonos, el primer día de clase, los ejemplos son la claudicación del pensamiento, los ejemplos son la muerte del pensamiento. Los ejemplos, nada, es la claudicación del pensamiento. Recuerdo que levanté la mano y dije, perdone, ¿podría poner un ejemplo? Claro, como era Alemania, pues gracia no le hizo ninguna, ¿no? Yo venía de una tradición donde Jesús Ibáñez nos contaba para explicarnos la escuela de Frankfurt, para explicarnos cómo la inteligencia de la escuela de Frankfurt fue incapaz de transformar nada, fue incapaz de frenar al fascismo, fue incapaz de dar soluciones. ¿Por qué? Y él nos ponía el ejemplo de el sapo que odiaba al ciempiés, porque el ciempiés se movía siempre contoneándose de una manera muy elegante por la selva, y el sapo estaba condenado a arrastrar el trasero. Y un día, para hacerle la vida imposible, el sapo canalla le dijo al ciempiés, oye, tú cuando te pones en marcha, ¿cuál es la primera patita que avanzas? Y el ciempiés, que no había leído ni a Olga ni a Alberto, pues se quedó parado ignorando que le bastaba avanzar cualquier patita para recuperar el movimiento. Por eso, fíjense ustedes, y ha insistido mucho Alberto en ello, necesitamos análisis que nos pongan en movimiento, no análisis muy sesudos que nos paralicen, que nos hagan sacar la lengua y decir, no puedo respirar, no. Tenemos que hacer análisis correctos, pero luego tenemos que respirar. Por eso somos pesimistas, porque los análisis lúcidos nos obligan a ser pesimistas, pero somos esperanzados, porque, ya digo, la voluntad de quien confía en la gente sabe que hay algo profundo en la humanidad que nos permite saber que vamos a salir incluso de los pozos más grandes en los que hemos vivido en la historia. Soy pesimista, ya digo, porque al igual que en 1986, España hoy está en venta. En 1986, Jacques Delors dirigió, siendo presidente de la Comisión Europea, dirigió un consorcio empresarial que decía, invierte en España, no seas idiota, España está en venta. Y ahora celebramos todos que viene Bill Gates a comprarnos. Yo cuando Bill Gates se acerca, me echo mano a la cartera. Bueno, termino de verdad, como les decía, estoy esperanzado porque la gente se está dando cuenta de que ya no valen los mecanismos tradicionales para procesar demandas. La gente ya se está dando cuenta de que el poder ha descontado las huelgas, las manifestaciones, las comparecencias parlamentarias, la abstención, las comparecencias, las entrevistas en los medios de comunicación. Prácticamente ha descontado todo, pero ahí seguimos nosotros y por eso mañana vamos a ir a la huelga, aunque el gobierno lo haya descontado, porque cada vez que hacemos una huelga y el gobierno la descuenta, va creciendo nuestro fondo de conciencia de que necesitamos convertir los mecanismos democráticos en mecanismos de transformación social. Estoy esperanzado porque el 15M es el que ha impedido que en España haya crecido más la extrema derecha, porque el 15M surgió para decirnos que esto no era una crisis, sino una estafa.
y para decirnos que la culpa no es de los inmigrantes, ni de los sindicatos, ni de la izquierda, sino que la culpa es de unos políticos que, cuando dejan los cargos en los gobiernos, entran a trabajar en las mismas empresas a las cuales ellos han favorecido, mientras que estaban en el gobierno. Y esperanzado porque el 15 me ha dicho que no somos mercancías en manos de banqueros, y la gente está generando, ya digo, poco a poco, esa conciencia. También estoy esperanzado porque cuando ocurren barbaridades como las de Lampedusa, no respondemos como vemos que responde la extrema derecha en Grecia, sino que aquí se nos parte el corazón y nos da asco vivir en una Europa donde muere gente como han muerto estos inmigrantes de Lampedusa. Y sabemos que cada vez más que seguramente resuena alguna diputada como la Fabra, y cuando hay muertos en Lampedusa o gente golpeada, sabemos que van a decir que se jodan. Pero vamos acumulando mucha rabia, y yo estoy convencido que esa rabia va a poner va a activar esas patas de nuestra transformación social que está en lontananza. Vamos a atrevernos, por fin, a asumir que somos hijos maltratados, esposas maltratadas, padres maltratados. Vamos a entender que los que nos maltratan lo hacen solamente porque no hemos entendido que debemos y podemos pararles los pies. Basta que sepamos la verdad, porque la verdad, como decía Lenin, es revolucionaria. Siempre en América Latina he terminado mis charlas contando una historia que me parece muy esencial y no me canso de repetirla, aunque me dicen que soy un pesado. Es una historia de Betinho, brasileño. El bosque arde. Todos los animales huyen despavoridos. El rinoceronte, el león, la jirafa. Y de repente el pequeño colibrí se para, va al río, toma una gota de agua con su pico y va hacia las llamas. Y los demás animales, que son todos del Partido Popular, PID, muchos del PSOE, de Convergencia y Unión, le dicen: ¿a dónde vas, loco? ¿Qué te crees, que vas a apagar el fuego tú solo? Y el colibrí dice: yo voy a hacer mi parte. Les invito a que no se carguen toda la responsabilidad en sus espaldas. Les invito solamente a que hagan su parte. Y ojalá yo haya hecho mi parte escribiendo este libro. Muchas gracias. Sí. Bueno, después de esta magnífica intervención y brillante de Juan Carlos, pues abrimos un turno de palabras y La relación entre periodistas y políticos. Yo te puedo hablar de mi experiencia personal cuando hacía información política, aunque siempre sobre todo me centré en política internacional, pero iba al Congreso a cubrir evidentemente las comisiones de exteriores y de defensa fundamentalmente. Bueno, pues las relaciones de los políticos y los periodistas ya se sabe que son en algunos casos muy íntimas, ¿no? Y que además yo creo que se premia excesivamente el periodismo de declaraciones que se limita a repetir y a servir de altavoz para políticos que ya disponen de cientos o de decenas de altavoces diarios, ¿no? Desde el punto de vista periodístico es realmente frustrante ver cómo el 95% de la población y cómo la mayor parte de las cosas que pasan, que son noticiables en el mundo, bueno, pues no disponen ni de altavoces ni de ninguna visibilidad. Y frente a ello, cómo hay un exceso continuo de declaraciones de los políticos, sobre todo del poder político, ¿no? Frente al silencio sepulcral de aquellos que en estos momentos realmente manejan los hilos, que es el poder financiero y que ni siquiera da la cara. Existe el síndrome de Estocolmo. Quienes llevan mucho tiempo cubriendo determinados políticos, evidentemente, establecen con ellos determinados vínculos afectivos que no saben diferenciar, pero yo no creo que sea preocupante los vínculos afectivos tanto como los intereses. Y evidentemente sabemos que hay grandes intereses y por eso se premia a los periodistas que, desde mi punto de vista, bueno, pues están al servicio del poder, ¿no? Y que se limitan a hacer un periodismo de declaraciones y a tapar de alguna manera o a no mostrar agujeros que conocen perfectamente
del funcionamiento en la esfera política y en la esfera del poder económico. Muchas veces se dice que un periodista vale más o menos en función no de lo que cuenta, sino de lo que calla. Y esto os aseguro que es cierto. Y si muchos compañeros de profesión contaran todo lo que saben, bueno, pues a lo mejor estarían empezando a romper el matrix de la propaganda en el que vivimos, esta información absolutamente uniforme que se ofrece en los medios de comunicación y que se ofrece además a veces obligándonos a mirar el mundo tan solo a través de uno o de dos grandes ojos, ¿no? Esto es muy orwelliano. Y en el plano, por ejemplo, de la información de ámbito internacional, que es mi especialidad, es realmente frustrante ver cómo en esta mercantilización de la información, que la información es un servicio público, aunque sea ofrecido por un canal privado, y además los canales privados obtienen licencias en función, o sea, con el compromiso a cambio de ofrecer un número determinado de informaciones al día, 2 horas o las que sean como mínimo, ¿no? Y además la información es uno de los pilares básicos de las sociedades realmente libres y democráticas. Una información mercantilizada, una información tratada como si fuera una mercancía más, como si fueran zapatos, nos hace más pobres, nos empobrece, porque una sociedad más mal informada es una sociedad fácilmente manipulable. Y eso es lo que llevamos viendo y padeciendo, y podríamos aquí hablar durante 3 sesiones más sobre cómo funcionan los medios de comunicación. Siempre ha habido un vínculo, evidentemente, ¿no? Pero en los últimos años, al igual que todo se ha convertido en algo más voraz y depredador, eso también ha afectado a los medios de comunicación. Dice David Simon, que fue un estupendo periodista y que ahora es un estupendo guionista de la serie The Wire, que os recomiendo si no la habéis visto, dice él que hay un antes y un después en los medios de comunicación, marcado en Estados Unidos en los años 90, cuando el poder financiero entra en los medios de comunicación. Aquí eso ocurrió posteriormente. Yo viví cómo eran los medios de comunicación, porque yo empecé a ejercer el periodismo en los años 90, cómo eran los medios de comunicación aquí antes de que ese poder financiero entrara, y viví cómo eran y todo el proceso de cómo la entrada del poder financiero, la salida a bolsa de determinados medios de comunicación afecta, porque eso es el pistoletazo final para bueno, pues convertir las redacciones en lugares al servicio del beneficio económico máximo en el periodo de tiempo más breve posible, sin interesar la calidad de información. Entonces, cada vez más, y lo estamos viendo, y ustedes lo habrán visto en los últimos años, bueno, pues hay una información que no es información, sino infoentretenimiento, en el mejor de los casos, y una forma de ver el mundo a través de 2 grandes ojos, que son las 2 o 3 grandes agencias de noticias que deciden de qué se habla y cómo se habla de lo que se habla. Los periodistas, en ese sentido, están amordazados y maniatados porque no están en contacto con la realidad, están mirando la realidad, están mirando un ordenador del que caen teletipos y eso se supone que es nuestra realidad, ¿no? Es a lo que yo llamo el Matrix. La realidad está allá afuera, no está en las redacciones. La gente en las redacciones no tiene muchas veces contacto con la realidad. Y otro de los dramas tremendos, alguien hablaba también, preguntaba sobre los medios de comunicación, a mí me parece que el periodismo debería ir a la raíz de las cosas. Pero hay un problema. Se considera noticia aquello que es excepcional. Lo que ocurre todos los días no es noticia. Es decir, que más de 1.000 millones de personas pasen hambre en el mundo no es noticia, porque ocurre todos los días. Que aumente el número de desempleados, bueno, es una noticia una vez al mes, enfocada de aquella manera, o bueno, noticia cuando va saliendo el dato mensual, el dato anual, etc. El resto del tiempo no se va a la raíz de las cosas y se limita todo a 1 o 2 datos. Está muy bien que se hable de Bárcenas, pero detrás del tema de Bárcenas hay mucho más. Hablemos de cuáles son las raíces de las cosas, por qué esto está ocurriendo, por qué la desigualdad crece, por qué la brecha entre ricos y pobres sigue creciendo. Yo creo que esto es a lo que tendría que dedicarse el periodismo día a día. Bueno, yo no tengo mucha experiencia como el rol ese de político y su relación con los periodistas, pero
Comparto en general lo que dice Olga. Creo que una gran parte de los periodistas está atrapado, evidentemente sin que sea ese su deseo, está atrapado por lo que Bauman probablemente llamaría el periodismo líquido. Seguro que ha hablado ya de periodismo líquido. Está claro que es así porque están dependiendo de esa mercantilización del periodismo, por un lado, que es una mercantilización de la política también por el otro lado, sin lugar a dudas. La semana pasada, por ejemplo, hice una rueda de prensa yo en el Parlamento andaluz, donde llevábamos nuestra campaña que estamos haciendo de pensiones, en defensa del sistema de pensiones pública. La presentaba yo, presentaba unos cuantos datos, cuestiones pues muy asequibles para que pudiera entrar en la rueda de prensa. Solo hubo una pregunta. La pregunta era: Alberto, ¿tú vas a ser candidato de la Junta de Andalucía? Y yo dije que eso no procedía, que no lo iba a ser, etc. Bueno, pues como dije que no lo iba a ser, la noticia no fue lo que yo presentaba, la noticia fue: Alberto se autodescarta para la Junta de Andalucía. Y ese es el ciclo, porque es lo que vende dentro de una mercantilización de la política. Otro ejemplo chistoso, pero que también tiene su gracia y tiene que ver con lo de los teletipos que decía Olga. El Twitter, pues una vez, de coña, pero había pasado de verdad, que me habían robado la bici. Y prácticamente aquí probablemente mucha gente sepa que me han robado la bici. Hay que preguntarse cómo es posible. Pues fue posible porque yo lo puse en el Twitter de una forma pues sarcástica, de que los recortes llegaban hasta la puerta de mi casa y que me habían robado la bici. Pues una agencia cogió la noticia: al diputado de Izquierda Unida le roban la bici. Los periódicos de prensa local pusieron: al diputado de Málaga le roban la bici. Y periódicos de extrema derecha como Intereconomía también lo sacaron. Es más, Intereconomía, que es la televisión, el periódico de La Gaceta, Intereconomía hizo un debate sobre 15 minutos sobre lo incoherente que a un diputado comunista le robaran la bici y protestara. Todo esto es la sucesión del seguimiento a un político, pero con vistas a transformar lo que es su mensaje en un producto y poder vender algo. Y ese es el gran dilema que ocurre entre la relación que nosotros vemos en el día a día. Lo mismo, se preguntaba sobre el argumentario. Nosotros en Izquierda Unida no tenemos argumentario. ¿Será porque somos desorganizados o lo que fuera? ¿O porque somos una organización muy heterogénea, muy flexible y que al final pues nos debemos a nuestros principios y lo que hacemos es pues prácticamente improvisar en las comparecencias o en las intervenciones en las que no hay nadie, no hay ni diputados, va a haber periodistas. Entonces realmente esos fenómenos pues hacen que se mercantilice todo, y a mí me da mucha rabia que venga una persona y me diga: yo soy experto en comunicación política, te recomiendo que utilices esta palabra, te recomiendo que no sé qué. Yo entiendo que son útiles, pero es una forma de envasar la ideología y venderla como un producto, y eso es una desgracia para aquellos que pensamos en las cuestiones que planteaba Juan Carlos, de las grandes ideas, las grandes preguntas. Esas grandes preguntas no entrarían nunca en una rueda de prensa. O sea, lo que ha dicho hoy Juan Carlos, un periodista, digamos, que sigue el día a día el Congreso y que tiene que sacar mañana una noticia, tendría dificultades para encontrar algo que vender mañana que fuera novedoso. Entonces, realmente, en ese sentido, lo que yo he visto ha sido esa mercantilización de la política, esa mercantilización del periodismo. No veo que haya problemas, digamos, entre... O sea, yo soy amigo de Olga, Olga es amiga mía, y en realidad si Olga en algún momento determinado, porque es su profesión, tiene que hacer un seguimiento crítico de mi labor, yo no tengo ninguna duda de que lo va a hacer, pero es la labor que está ejerciendo como periodista crítica con todo, no solo con lo que son los ajenos a su propia modo de pensar en un sentido amplio, sino también con los del entorno. Nosotros, por suerte, pues algunos tenemos una figura y una forma de pensar que no es corporativista, por lo tanto no estamos sometidos a ese escenario del argumentario propio que lleva al y tú más y lleva a otra serie de productos homogéneos, monolíticos, que cansan, y yo creo que es una de las razones. Pero la relación entre los periodistas, pues aparte de que hay muchos casos que sí que vemos, tiene más que ver, y lo comparto, con el interés de algunos periodistas con respecto pues al lugar que ocupan en la escala del periodismo, pero sobre todo dentro de ese círculo por el cual tienen que vender, se deben a las audiencias, se deben al número de lectores, y al final hay que hacer periodismo basura porque el propio sistema te empuja, porque no dejan de ser empresas privadas que tienen que ofrecer una ganancia, cuya ganancia y cuyos ingresos dependen del número de audiencia, y al final pues eso todo nos conduce a la telebasura y a los programas de sensacionalismo político también incluido. Miren, yo he intentado otorgar en el libro herramientas para ver estas cosas, ¿no? Y fíjense, hay muchas, ¿no? Pero una les invito, porque ha salido como muy evidentemente hoy, les invito a que se den cuenta cuántos aspectos no debieran ser mercancías, en cambio se han convertido en mercancías.
un bien público no debiera ser una mercancía. Y fíjense, lo hemos interiorizado tanto que hemos caído en la trampa de pensar que lo que no es una mercancía tiene que suministrarlo el Estado. No, también hay un sector público no estatal. ¿Por qué? Porque una parte del argumentario es que como el Estado también se ha mercantilizado, como el Estado, fíjense qué curioso, también se ha mercantilizado, hay gente que dice, no, pues para que lo mercantilice el Estado, que lo mercantilicen las empresas. Y entonces ahí aparece, como bien dice Olga, la necesidad de que nos hagamos cargo los ciudadanos y las ciudadanas de ese sector público que no tiene por qué ser estatal, pero que suministra bienes que no los suministra el mercado, porque el mercado, por definición, es un lugar de las desigualdades. Fíjense que en esto que estamos discutiendo ahora mismo, vemos cómo los periodistas, la propia información se convierte en algo mercantil que se compra y que se vende. Y en ese sentido se sujeta a esa lógica y por tanto todo aquello que genere dinero está bien. Y aquello que puede generar información pero que no interesa, desaparece. Y fíjense que al igual que los periodistas se han mercantilizado, al igual que las noticias se han mercantilizado, los políticos se han mercantilizado. Hay un capítulo en el libro que creo que para mí es muy importante, donde hablo de dos cosas que tienen que ver también con la pregunta de la compañera sobre el anarco-ONGismo, ¿no? Es decir, es muy fácil criticar a los partidos políticos. Está chupado en todos lados. Pero deberíamos ser conscientes de que las dictaduras lo primero que hacen es prohibir a los partidos políticos y a los sindicatos. Por tanto, cuidado, porque criticando el funcionamiento concreto de los partidos y de algunos comportamientos concretos de los sindicatos, tiramos por la ventana a los partidos y a los sindicatos y estaríamos peor. Estaríamos mucho peor. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Lo que llamamos en la ciencia política la cartelización de los partidos políticos. Es decir, los partidos se han convertido en un cártel, donde lo que buscan es maximizar sus votos y tienen que cumplir una serie de reglas si no son expulsados. Y dentro de esas reglas, donde todos tienen que buscar en el caladero del centro, porque los partidos, fíjense ustedes, lo que buscan ahora es no molestar. Un partido no busca tanto convencer a gente como molestar a menos gente, porque cuanta menos gente molestas, más probabilidades tienes de recibir votos. Y por eso se van todos yendo a ese no lugar, que es el centro, que como yo digo en el libro siempre, es un sitio falso, es un sitio que no existe. Ustedes no van a ver nunca delante de un pelotón de fusilamiento a alguien antes de que lo maten gritando ¡viva el centro! Porque por ser de centro pues no te fusila nadie, ¿no? Entonces fíjense ustedes que esa cartelización convierte al político en un sitio medio feo. Yo he dicho antes que hay una cosa que me empezó a gustar mucho de Alberto antes de conocerlo personalmente, era que no era un patriota de partido. Y eso descolocaba sobre todo a su propio partido. ¿Por qué? Porque un partido no entiende que de repente hay un corrupto en la organización y tú digas a la calle. No. Esta mañana, antes de venir para acá, escuchaba al representante de los Mossos de Escuadra que les han pillado dando un palizón a un tipo y matándolo, ¿no? Y el tipo haciendo corporativismo. Bueno, hay que ver. Y ya le dice, el periodista le dice, pero oiga, una pregunta muy concretita, ¿no? Además ahora como el Papa nos ha salido medio rojo, ¿no? Claro, el Papa de repente al millonetis alemán le dice, monito, fuera, se ha gastado. Y en una semana lo fulmina, ¿no? Claro, y le preguntan al representante de los Mossos, al sindicalista, le dicen, oiga, pero es que las imágenes, y dice, no nos adelantemos. Dice, oiga, pero es que las imágenes, ya le dice, oiga, pero ¿usted cree que tendrían que dimitir ya estos Mossos? Y dice, yo no adelantaría esa conclusión, ¿no? Dice, bueno, pues, en cambio, Alberto es una persona que tiene por delante unos intereses que no coinciden con los intereses burocráticos de un partido político. Y por tanto, no tiene por qué caer en esa mentira de que perro no come perro de los periodistas o que un compañero no puede ir contra otro compañero, en ese dicho que dicen en Venezuela que los bomberos no se pisan la manguera entre sí. Como si lo que más perjudicase a un partido no fuera precisamente un compañero tuyo corrupto o un compañero tuyo que ha hecho mal las cosas. Pero fíjese, al convertirse a los partidos políticos en estructuras mercantiles que lo que van es a maximizar el voto, están vendidos. Y los propios diputados están vendidos. Porque tienes que conseguir tener votos. Para conseguir tener votos tienes que ser... Para que tu partido te escoja tienes que ser conocido. O tienes que tener recursos. Para tener recursos tienes que estar vinculado a los grandes grupos comerciales. Para ser conocido tienes que pactar con los medios de comunicación. Si no, no eres conocido. Si no eres conocido, no aportas maximización de votos a tu organización. Al final, fíjese, esa mercantilización genera una cartelización.
que hace cierto una cosa que decía Maurice Duverger cuando afirmaba que un diputado de extrema izquierda está más cerca de un diputado de extrema derecha que de sus propias bases. Y como yo estoy diciendo ahora, un tertuliano de extrema izquierda está más cerca de un tertuliano de extrema derecha que de sus propios oyentes. ¿Por qué? Porque también las tertulias se mercantilizan y al final